Saludos aventurero, bienvenido a la taberna de David, soy tu tabernero de confianza y hoy te traigo una guía épica para dominar el capítulo 2. Así que sirve tu jarra, acomódate en esta taberna y acompáñame mientras te muestro cada recompensa que el juego tiene para ofrecer en este capítulo. La aventura te espera. Empezarás el capítulo 2 y tendrás que hablar primero con el encapuchado, quien te permitirá avanzar en la misión principal. Luego, tras un breve recorrido, te encontrarás con Sarka. Habla con ella para recibir el encargo de vencer a los saqueadores. En este pequeño pueblo tendrás acceso a tus alijos y a un teletransporte que te facilitará viajar al capítulo 1 por si te perdiste algún evento. En esta nueva área te espera un único jefe que es el objetivo principal de la misión, además de enfrentarte a enemigos de nivel 16. Los enemigos que encuentres durante esta misión atacarán cuerpo a cuerpo y en general no serán muy difíciles de derrotar, pero mantente alerta con los cangrejos de azufre, ya que sus ataques pueden provocarte quemaduras en muy poco tiempo y por lo general aparecen en grupo. Tu objetivo en esta zona es alcanzar este lugar donde te enfrentarás al matajefes. Este jefe posee varios ataques, uno de ellos consiste en una carga en la que corre en línea recta, algo fácil de esquivar en los primeros minutos de combate. Sin embargo, deberás tener especial cuidado con su ataque con espada, que se compone de 3 golpes consecutivos. Los primeros 2 ataques son rápidos y generan ondas de choque que, aunque dañinas, no representan un gran peligro. El tercer golpe en cambio se carga más, causando un impacto considerable y una onda de choque de mayor envergadura. Además, durante la pelea caerán lanzas en línea recta que pueden dañarte, y el jefe contará con el apoyo de enemigos que complicarán el enfrentamiento, pudiéndote dejar acorralado. Cuando lo derrotes, asegúrate de recoger todo el botín. Una vez concluida esta batalla, regresa al pequeño pueblo que encontraste al principio y habla nuevamente con Sarka, para obtener acceso a la caravana de los Ardura. Ya en la caravana comienza conversando con el encapuchado, quien te dirá que debes hablar con Azala. Avanza un poco más sobre la caravana para encontrarla. Luego tendrás que volver a hablar con ella para habilitar el mapa del desierto. Ya con el mapa activado, selecciona las puertas de Halani para continuar con la misión principal. Una vez en las puertas de Halani, habla con Azala. Ella te dirá que las puertas estarán cerradas de momento y te pedirá que viajes a la cantera. Ahora regresa a la caravana y selecciona la cantera en el mapa del desierto. La cantera se ubica en la parte izquierda del mapa. En esta nueva zona encontrarás enemigos de nivel 17 y 18, por lo que deberás tener un nivel similar al de ellos. La mayoría de los enemigos atacará cuerpo a cuerpo, los más resistentes son los gigantes olvidadizos, que reconocerás fácilmente por la piedra que llevan en sus manos, así que ten cuidado. Tu objetivo en esta área es encontrar la entrada que te dará acceso al interior de la mina. En la nueva zona los enemigos seguirán atacando cuerpo a cuerpo y no representarán un gran problema si cuentas con la equipación y el nivel adecuado. Dentro de la mina tu meta es llegar a esta habitación, donde encontrarás a la ingeniera del terror. Para este jefe es recomendable que lleve resistencia al fuego y al caos. La resistencia de fuego es esencial ya que la mayoría de sus ataques provocan quemaduras y pueden infligir un daño considerable. Su ataque principal consiste en usar un lanzallamas, ten mucho cuidado con este ataque ya que puede provocarte quemaduras de manera rápida. El ataque más fuerte que tiene este jefe es cuando corre en tu dirección intentando golpearte. Deberás esquivar ese ataque en repetidas ocasiones para que el jefe al final del ataque estalle, causando que se quede parado por algunos segundos. De lo contrario, si te golpea, el daño será devastador y también te causará quemaduras. Además, durante la pelea lanzará 2 tipos de objetos. Uno que generará una nube de gas capaz de envenenarte y otro que puede inmovilizarte por algunos segundos. Cuando la derrotes, recoge todo el botín y rescata a Rizu de la jaula. Luego, al hablar con ella, te pedirá que regreses a la caravana para continuar con la conversación. Ya en la caravana encontrarás a Rizu junto al mapa del desierto. Habla con ella y a continuación tendrás que hablar con Azala, quien te pedirá que viajes al pasaje de la traidora. Tras hablar con Azala, tienes que conversar con Shambrin, que estará cerca de tu alijo. Ella te pedirá que encuentres a Valvala durante tu exploración. Esto dará pie a una misión esencial para obtener los primeros puntos de ascensión de tu personaje. Con todo listo, acceda al mapa del desierto y selecciona el sitio llamado Pasaje de la Traidora. En esta nueva zona todos los enemigos con los que pelearás serán de nivel 19. Además, aquí encontraremos a Valvala para la misión de Shambrin. Aquí los enemigos atacarán tanto cuerpo a cuerpo como a distancia. Los oponentes más resistentes serán los golems sísmicos, y también deberás tener cuidado con las arañas, ya que pueden envenenarte. Para encontrar a Valvala simplemente localiza este lugar, verás unos sellos en la puerta, acércate e interactúa con los sellos para abrirla. Adentro de la habitación encontrarás a Valvala aprisionada por 3 sellos rúnicos.
Deberás desactivarlos uno a uno para iniciar el combate. Es muy recomendable que cuentes con una gran resistencia al caos, ya que la mayoría de sus ataques provocarán veneno. Además, Balbala posee un amplio repertorio de golpes, tanto cuerpo a cuerpo como a distancia. En cuanto a los ataques a distancia, Balbala tendrá un total de 3. El primero consiste en arrojar cuchillas en varias direcciones desde su posición, las cuales regresarán a ella tras pasar algunos segundos. El segundo ataque es lanzar esas mismas cuchillas directamente hacia ti. Estas hacen un gran daño y te pueden envenenar si no logras esquivarlas de manera correcta. Finalmente, el tercer ataque consiste en lanzar cuchillas en un área más amplia, repitiendo el disparo un total de 4 veces, por lo que deberás esquivarlas rápidamente para evitar recibir mucho daño. Por otro lado, sus ataques cuerpo a cuerpo tampoco se quedarán atrás. En ocasiones se teletransportará junto a ti para propinarte golpes que deberás esquivar, y si estás muy alejado de ella se lanzará en línea recta hacia tu posición, requiriendo una evasión precisa. Durante la pelea, Balbala invocará ayudantes que harán el combate aún más difícil. Además, presta especial atención a las marcas que deja en el suelo, ya que si las tocas, ella aparecerá sobre ti y atacará con gran fuerza, por lo que deberás esquivar en el momento oportuno. El último ataque que mencionaré es cuando Balbala desaparece y en el centro de la zona surge una nube de veneno que puede cubrir toda la habitación. Para contrarrestar este ataque deberás buscarla dentro de la habitación. Al encontrarla, la nube se detendrá y desaparecerá tras unos segundos, aunque deberás tener cuidado porque en ese instante Balbala te atacará de forma repentina. Tu objetivo será esquivar sus ataques hasta agotar completamente su barra de vida. Una vez derrotada, recoge todo su botín y recibirás una nueva misión. Ahora regresa a la caravana y habla primero con Chambrin, y tras conversar con ella tendrás que hablar con Zarka. Ella te actualizará la nueva misión, que por el momento dejaremos ese asunto y regresaremos al pasaje de la traidora. Una vez de regreso, busca la salida que nos conducirá a las puertas de Jalani. En esta nueva zona te enfrentarás a enemigos de nivel 20, además de encontrar 2 jefes. Los enemigos aquí atacarán principalmente cuerpo a cuerpo, y se presentarán en grupos muy numerosos, por lo que deberás mantenerte alerta. Afortunadamente contarás con la ayuda de Azala, quien te ayudará a combatir durante toda esta zona. El primer jefe será secundario y para enfrentarlo deberás localizar las tiendas de mando. Aquí te encontrarás a la empaladora. Este jefe tendrá un gran alcance ya que estará armado con una lanza. Si te mantienes combatiendo muy cerca de él, en ocasiones comenzará a cargar un hechizo que tras unos segundos causará un daño a su alrededor, por lo que deberás esquivarlo en el momento oportuno. La empaladora también empleará algunos ataques a distancia que podrían complicarte el combate. Una vez derrotada, recoge todo su botín y con eso completarás el objetivo secundario. Con la empaladora vencida, lo único que te queda es enfrentarte al Rey Ascendido. Este combate puede ser muy complicado ya que la zona de batalla será muy reducida y los ataques del jefe son constantes, dejándote poco margen para curarte. Este jefe, además de pelear en su mayoría cuerpo a cuerpo, deberás tener cuidado con el rayo que lanzas desde su mano, ya que tiene un largo alcance. También durante la pelea invocará una bola de energía que estará rondando por toda la habitación, que te causará daño continuo si te llega a alcanzar. El ataque más peligroso ocurre cuando el jefe se eleva y carga un hechizo que cubre una gran área de la habitación. Para esquivar este ataque deberás posicionarte justo debajo de él, donde tendrás una pequeña zona de seguridad, o bien moverte en dirección contraria a donde está el jefe, aprovechando que siempre queda una pequeña parte del suelo protegida. El objetivo de este combate es reducir la vida del Rey Ascendido hasta cierto punto. Sabrás que el momento crítico se acerca cuando comience a invocar enemigos adicionales y Azala se prepare para cargar un ataque. En ese instante, enfócate en sobrevivir a la oleada de enemigos. Una vez que Azala empate con su ataque, el rey se retirará y deberás descender por unas escaleras. Una vez abajo, camina hasta que Azala te indique que regreses a la caravana. Ya en la caravana, acércate a Zarka y habla con ella. Tras la conversación recibirás una recompensa y te pedirá que hables con Azala junto al mapa del desierto. Luego de esta conversación se habilitarán 3 nuevas zonas que tendrás que visitar. Nuestro primer destino será el Valle de los Titanes. Selecciónalo en el mapa del desierto para dirigirte a este punto. En esta nueva zona te enfrentarás a enemigos de niveles 21 y 22 y también encontrarás un altar que te otorgará una misión adicional dentro del juego. Aquí la mayoría de los enemigos atacará cuerpo a cuerpo. Algunos ya te serán familiares, pero los más resistentes serán los acechadores de las dunas. Además, si te encuentras con algún liche dentro de la batalla, concéntrate en eliminarlo de inmediato, ya que puede complicarte significativamente el combate. Tu objetivo en este mapa será localizar los sellos antiguos que están esparcidos por toda la zona. Deberás interactuar con cada sello para activarlo.
Durante tu exploración en esta zona te encontrarás este altar. Para activarlo necesitarás de 2 reliquias que obtendrás al derrotar a ciertos enemigos. Más adelante te indicaré dónde encontrarlas para después volver a este punto. Una vez que hayas activado todos los sellos antiguos, dirígete a este punto que en el mapa estará marcado con un icono. Al acercarte se abrirá la entrada a la gruta del titán. En esta nueva zona no tendrás objetivos secundarios, solo el de vencer al jefe principal de la misión. Los enemigos en esta sección son viejos conocidos de otras áreas que ya has visitado. Sin embargo, ten especial cuidado con los enemigos llamados Goliath, pues son los más resistentes y poseen una fuerza devastadora. Para completar esta zona deberás llegar a la tarima del juicio final, donde se encontrará el coloso. Primero te explicaré sus ataques que lanzará mediante sus ojos. Su primer ataque consiste en lanzar un rayo hacia el techo, lo que en segundos después provoca que grandes piedras caigan sobre la tarima, dañándote si te llegan a golpear. También puede utilizar ese rayo para intentar golpearte, por lo que deberás mantenerte en constante movimiento. Por último, al cambiar de posición en la tarima, el coloso disparará pequeños láseres desde sus ojos. Afortunadamente, estos tienen espacios entre ellos que te permitirán esquivarlos. Durante la batalla, el coloso enterrará su arma en el centro de la tarima. En este momento, colócate detrás del arma, ya que actuará como escudo frente a un potente rayo que infligirá un gran daño. Por otro lado, el coloso cuenta con ataques cuerpo a cuerpo que también serán devastadores. Cuando te enfrentes a él de cerca, utilizará su arma para golpearte repetitivamente, así que mantente alerta. También ejecutará un ataque en el que arrastrará su brazo izquierdo de un extremo al otro de la tarima antes de atacar, por lo que deberás esquivar 2 veces. Otro de sus ataques consiste en levantar el brazo izquierdo para después golpear la plataforma, generando una onda de choque que puede hacerte mucho daño si no logras esquivarla de manera adecuada. Por último, durante la pelea aparecerán enemigos. Ten cuidado ya que algunos de ellos pueden provocarte el estado de congelamiento, dejándote vulnerable a nuevos ataques. Tendrás que seguir esquivando sus ataques hasta vencerlo. Una vez que lo consigas, recoge todo su botín y regresa a la caravana. Ya en la caravana, habla con Zarka para recibir tu recompensa por haber completado la misión. Ahora regresa al mapa del desierto y selecciona el páramo de los mastodontes como tu siguiente objetivo. En esta nueva zona te enfrentarás a enemigos de nivel 23 y también tendrás una lija opcional. Los enemigos aquí atacarán cuerpo a cuerpo como a distancia. Debes tener especial cuidado con los brutos perdidos, que son muy resistentes y pueden infligir un daño considerable. Por otro lado, cuando te enfrentes con un fanático perdido, enfoca todo tu daño en acabar primero con él, ya que tienen hechizos que pueden complicarte cualquier combate. Para localizar el alijo tendrás que encontrar esta estructura en la zona. Aquí encontrarás una efigie. Interactúa con ella para completar el objetivo secundario. Con el alijo listo, lo único que te queda en esta zona es encontrar la entrada que te llevará a la llanura de huesos. En esta zona también te enfrentarás únicamente al jefe principal de la misión. Los enemigos que encontrarás en esta zona serán similares a la zona anterior, salvo por un nuevo adversario llamado mastodonte de carga huesudo, un enemigo de gran resistencia. Cuando te encuentres con uno de ellos, enfoca todo tu daño en los demás enemigos, dejando a este último para el final. Además, en esta área, algunos enemigos de manera aleatoria podrán soltar la reliquia del Clan del Sol, recordando que necesitarás de otra reliquia para completar la misión de promesas antiguas. Para culminar la misión deberás llegar al Foso de Huesos, donde te enfrentarás a 2 jefes. El Señor de la Muerte será un mago que te atacará a distancia, y por otro lado tendrás a la montura ancestral que se especializa en combate cuerpo a cuerpo. Te recomiendo enfocar todo tu daño en el Señor de la Muerte, ya que sus ataques pueden complicar significativamente la batalla. Además, es aconsejable contar con buenas resistencias al fuego y al rayo, sobre todo al rayo, ya que la mayoría de los ataques del mago infligen daño de este tipo. Durante el enfrentamiento, el mago marcará el suelo, y tras unos segundos invocará rayos que caerán desde el cielo. También generará una bola de energía en el centro del combate, de la cual saldrán proyectiles en todas las direcciones, por lo que deberás esquivarlos con precisión mientras esquivas los ataques de la montura ancestral. Una vez derrotes al Señor de la Muerte, solo te quedará acabar con la montura ancestral. Ten cuidado ya que empezarán a aparecer bolas de energía más pequeñas en movimiento y lanzando proyectiles. Cuando logres derrotar a ambos, recoge todo el botín y regresa a la caravana. Ya en la caravana, habla con Zarka para recibir la recompensa por haber completado la misión. Ahora regresa al mapa del desierto y selecciona Ket como tu siguiente destino. En esta nueva zona te enfrentarás a un jefe opcional, además de tener un alijo escondido. Todos los enemigos en esta área serán de nivel 25 y son completamente nuevos. Ten especial cuidado con aquellos que atacan a distancia, ya que pueden complicar cada combate.
En esta zona, algunos enemigos pueden soltar la reliquia del clan de Kabbalah, la segunda reliquia que necesitas para completar la misión denominada Promesas Antiguas. Más adelante finalizaremos esta misión. Para enfrentar al jefe opcional llamado Kabbalah debes encontrar el Foso Venenoso. Es crucial que no te separes demasiado de la zona de combate, ya que hacerlo podría reiniciar el encuentro y obligarte a pelear contra ella nuevamente con la barra de vida completa. Ten cuidado con sus ataques a distancia y además presta atención a que invoca una gran cantidad de enemigos que dificultarán aún más la batalla. Cuando Kabbalah se oculte bajo tierra y forma una barrera de pinchos en un círculo, mantente detrás de ella para esquivar el ataque, pues al emerger te infligirá un gran daño. Asimismo, al alcanzar la mitad de su barra de vida, los ataques a distancia de Kabbalah explotarán tras pasar algunos segundos causando un daño considerable. Mantente en constante movimiento hasta reducir toda su barra de vida. Al derrotarla, recoge el libro de especialización y utilízalo para obtener los 2 puntos adicionales en tu árbol de pasivas. Con ello completarás el objetivo secundario. Por otro lado, para encontrar el alijo secreto debes localizar una de las 2 escaleras de la zona. Una de ellas te conducirá a una recámara saqueada que no contará para el objetivo secundario, mientras que la otra estará repleta de oro y cofres. Asegúrate de recoger todo el botín para completar el objetivo secundario. Luego solo te quedará encontrar la entrada que te llevará a la ciudad perdida. En esta nueva zona también te encontrarás con un jefe opcional, además de otro alijo secreto. Aquí te enfrentarás a numerosos grupos de enemigos que te atacarán tanto cuerpo a cuerpo como a distancia. Enfoca siempre tu daño en eliminar primero a los espíritus de arena, ya que pueden ser un verdadero dolor de cabeza cuando combates contra muchos adversarios a la vez. Además, ten mucho cuidado con los escarabajos gigantes, pues acumulan energía mientras los golpeas, para luego liberarla de golpe, lo que puede hacerte un daño considerable. Para completar el objetivo del alijo deberás encontrar la habitación denominada Tumba Dorada. Una vez allí, abre el sarcófago que se encuentra en la mitad de la habitación y al hacerlo se desatará una gran cantidad de enemigos. Sobrevive a la emboscada para completar el objetivo secundario. Por otro lado, para enfrentar al jefe opcional tendrás que buscar la habitación llamada La Galería, donde te encontrarás al noveno tesoro de Ket. Ten cuidado con este jefe, ya que acumula energía conforme recibe daño para liberarla de forma repentina, lo que puede infligirte un daño considerable. Este jefe se desplazará de un lado a otro e invocará numerosos enemigos que complicarán tu combate. Cuando le bajes toda la barra de vida, recoge todo el botín y habrás completado el objetivo secundario. Ahora solo te queda encontrar la entrada que te dará acceso a los santuarios enterrados. Dentro de esta nueva área también encontrarás un objetivo opcional representado por una calavera y un alijo oculto. Para completar el objetivo secundario de la zona deberás encontrar la tumba de Akeli. En el centro de esta tumba hallarás un sarcófago rodeada por varias estatuas. Ábrelo y en el momento que recojas todo el botín, todas las estatuas cobrarán vida y te atacarán. Independientemente de si sobrevives o no, el objetivo secundario quedará cumplido. Para completar el alijo de la zona tendrás que localizar la habitación en la que encontrarás 3 cofres con una ofrenda. Deberás elegir uno de ellos para obtener un objeto. Al hacerlo, los otros 2 cofres se bloquearán, completando así el objetivo secundario. Con todo listo tendrás que buscar la entrada que te conducirá al santuario de Halani. Aquí te enfrentarás al jefe de la misión. La resistencia al fuego es esencial en este combate, ya que todos sus ataques serán de este tipo. Ten cuidado con sus ataques a distancia, que además de provocar quemaduras causarán un daño considerable. También mantente alerta cuando comienza a girar, ya que su desplazamiento puede quemar el piso además de causarte un gran daño. Durante tu pelea con este jefe es inevitable que el suelo se llene de fuego, y pisarlo te provocará quemaduras que te harán perder vida constantemente. Cuando lo derrotes, asegúrate de coger todo el botín. Luego habla con la diosa y tras la conversación ella te pedirá que la quemes. Para ello toma las brasas que posee la estatua y luego libera a la diosa. Tras liberar a la diosa tendrás que recoger la esencia de agua. Finalmente tendrás que viajar a la caravana y hablar con Sarka. Tras conversar con ella recibirás una recompensa por completar la misión. Y también obtendrás el cuerno de Bastidi, en reconocimiento por haber completado todas las misiones asignadas. También podrás hablar con Azala, que estará junto al mapa del desierto. Ahora iniciaremos la misión que nos otorgará los puntos de ascensión. Para ello, abre el mapa del desierto y selecciona la prueba de las sequemas. Una vez en el lugar de las pruebas debes localizar el altar de las reliquias e interactuar con él. Al hacerlo aparecerá Valvala, con quien tendrás que hablar. Tras la conversación ella te entregará una reliquia y te pedirá que la insertes en el altar. Durante estas pruebas algunos enemigos podrán soltar otras reliquias de distintos tamaños, que podrás colocar en esos espacios disponibles del altar. Por el momento solo contamos con una, así que pulsa el botón de confirmar para iniciar la prueba. La prueba se basa en completar desafíos para obtener recompensas. Por ejemplo, en esta prueba el objetivo es recorrer un circuito lleno desde un punto A hasta un punto B mientras esquivas trampas y enfrentas a varios enemigos.
Observa el número de honor que aparece en la parte inferior. Este valor es crucial, ya que si llega a 0 la prueba terminará de inmediato. Dicho número bajará cada vez que recibas daño, ya sea por un enemigo o por una trampa. Para recuperarlo puedes completar desafíos que restauran parte de tu honor o alternativamente recoger reliquias de los enemigos para reducir la pérdida de honor al recibir daño. Además, en estos desafíos podrás obtener agua sagrada, representada por una copa junto al indicador de honor. Esta agua se obtiene como recompensa de ciertos enemigos y te servirá para comprar reliquias a un vendedor presente en la zona, o bien al finalizar la prueba podrás cambiarla por llaves para abrir cofres. Hablando de llaves, durante las pruebas también podrás encontrar llaves de 3 tipos, que son bronce, plata y oro. Cada una abre un cofre del mismo tipo, siendo los cofres de oro los que ofrecen mayor posibilidad de obtener mejores objetos. Como verás en el video, la recompensa por completar esta prueba fue una fuente de agua sagrada. Al interactuar con ella obtendrás una gran cantidad de agua. Luego tendrás que volver al mapa de la prueba para elegir cuál será tu próxima recompensa. Por ejemplo, podrías optar por recibir más agua sagrada o restaurar parte del honor perdido durante el desafío. Es importante que consideres las posibles desventajas de cada opción. Por ejemplo, si eliges restaurar el honor, en el siguiente desafío solo podrás obtener otra fuente de agua sagrada, la cual te aplicará una penalización del 40% en todo tu daño durante toda la serie de pruebas, incluida la del jefe. También podrías optar por otra prueba que te ofrezca una fuente de agua sagrada, pero que elimine por completo tu escudo de energía hasta derrotar también al jefe. O finalmente elegir una llave de bronce que te aplicará el efecto de debilitado hasta completar todas las pruebas. Por ello es fundamental decidir cuál es el mejor camino para llegar al final. Una vez selecciones una prueba, se abrirá una puerta por la que deberás pasar para comenzar la siguiente etapa. Como mencioné hace unos instantes, una de tus prioridades es recuperar las reliquias que los enemigos dejarán al ser derrotados. Como dato adicional, nunca utilices el portal tal como se muestra, ya que perderás todo tu progreso acumulado y tendrás que empezar de nuevo. Y si comienzas de nuevo no podrás elegir un camino diferente y tendrás que seguir por las mismas pruebas que ya habías seleccionado. Si tienes la suerte de encontrar un mercader como recompensa, no dudes en aprovecharlo. Él venderá buenas reliquias, además de vender algunos objetos para recuperar algo de honor para continuar tu travesía. Tu objetivo es llegar al final para combatir con el rompesuelos. Te recomiendo contar con una buena resistencia al fuego, ya que todos sus ataques serán de este tipo. También recuerda que dispones de la barra de honor, por lo que simplemente golpearlo sin estrategia puede no ser lo ideal. Durante el combate deberás esquivar la mayor cantidad posible de sus ataques para evitar que tu honor llegue a 0. Ten especial cuidado con las grietas que provoca al impactar con sus manos contra el suelo, ya que pueden infligirte un daño considerable. Además, el jefe también ejecutará un ataque en el que libera energía desde su cuerpo, causando daño alrededor de él. Este ataque se repite en total de 3 veces consecutivas y el área afectada se va ampliando, por lo que deberás esquivarla en el momento preciso. Además, durante la pelea aparecerán pequeños volcanes que lanzarán lava, lo que también puede causarte daño. Cuando derrotes al rompesuelos, recoge todo el botín. Luego tendrás que ingresar a la última sala, donde encontrarás varios cofres de diferentes tipos, ideales para utilizar las llaves obtenidas en las pruebas anteriores. En esta sala también estará Valhalla, a quien podrás comprar objetos a cambio de agua sagrada. Y también tendrás la forja de Ket, que convertirá automáticamente el agua sagrada en llaves para abrir cofres. Una vez que tengas todo listo, interactúa con el altar de ascendencia para elegir la clase de tu personaje. Al seleccionar tu clase, habla con Valhalla, y tras la conversación tendrás que salir por el portal. Finalmente, en esta sección encontrarás el cofre de reliquias, donde podrás almacenar todas las reliquias obtenidas durante las pruebas, evitando que ocupen espacio en tu alijo personal. Ahora regresa a la caravana y en el mapa del desierto selecciona el Valle de los Titanes para avanzar en la misión Promesas Antiguas. Una vez en la zona, vuelve a buscar el altar que descubrimos hace unos minutos y al interactuar con él podrás incrustar las 2 reliquias obtenidas en las áreas previas. Al hacerlo completarás la misión, además tendrás la opción de seleccionar el beneficio de la reliquia que más te interese. Para ello simplemente elige la reliquia deseada para que se ilumine. Ahora regresa a la caravana y desde el mapa del desierto selecciona la ubicación correspondiente a las puertas de Jalani. Una vez allí, dirígete a la parte delantera de la caravana para hacer sonar el cuerno. Luego tendrás que hablar con Azala para que te habilite una nueva ubicación en el mapa del desierto. A continuación, conversa con Shambrin, quien te pedirá que busques a una persona en esta nueva zona. Tras de ello, obtendrás una nueva misión. Tras la charla, abre el mapa del desierto y selecciona a Desar como tu nueva ubicación. En esta nueva zona tendremos la misión de Shambrin, además de un combate contra un jefe opcional. Además que en esta área todos los enemigos serán de nivel 28 y te conviene contar con resistencia al caos, ya que algunos pueden envenenarte con sus ataques. Para la misión de Shambrin deberás encontrar una persona en esta zona. Al interactuar con ella recibirás un objeto que deberás agarrar.
Ahora regresa a la caravana y habla con Chambrin para que te recompense por haber completado su misión. Deberás consumir el libro para obtener los 2 puntos gratuitos en tu árbol de pasivas y así completar el objetivo secundario del mapa. Para enfrentarte al jefe secundario de la zona, localiza esta habitación en el área. Aquí te enfrentarás a 2 jefes que infligirán daño de hielo y de rayo, por lo que contar con resistencias a ambos elementos es fundamental. Además, al atacar cuerpo a cuerpo es posible que no dispongas de espacio para curarte. Te recomiendo concentrar todo tu daño en eliminar primero a uno de ellos para reducir el daño recibido. Una vez derrotes a ambos, habrás completado el objetivo secundario de la zona. A continuación, solo te queda encontrar la puerta que te conducirá al camino de luto. En esta nueva zona solo encontrarás un evento secundario. Para el evento opcional, solo tendrás que ubicar la habitación denominada Urna Silenciada. Allí deberás interactuar con una urna. Al hacerlo, aparecerán enemigos que tendrás que derrotar para completar el objetivo secundario. Luego, encuentra la siguiente puerta que te llevará a las torres de Deshar. En este lugar tendrás un evento secundario, además de enfrentarte al jefe de la misión principal. Para el objetivo secundario de esta zona deberás localizar el Santuario de las Hermanas. Aquí tendrás que interactuar con el objeto situado en la estatua central. Tras hacerlo, tendrás que vencer a una oleada de enemigos que aparecerá de repente. Al lograrlo, el objetivo secundario quedará completado. Cuando tengas todo listo, tendrás que dirigirte a la habitación del jefe, donde te enfrentarás al profanador. Para este jefe, la resistencia al fuego es crucial, ya que la mayoría de sus ataques provocan quemaduras y pueden dejar el suelo cubierto de fuego, lo que te provocará un daño continuo al pisarlo. Ten cuidado cuando te lance el fuego por la boca, en este caso deberás correr a su alrededor para esquivarlo. Asimismo, evita su ataque con la cabeza pues te infligirá un gran daño. Como recomendación, intenta pelear en la parte de la habitación que no esté afectada por el fuego, así que tendrás que mantenerte en constante movimiento. Además, durante el combate el jefe también creará runas en el suelo que tras unos segundos te harán daño. Procura mantenerte alejado de ellas. Cuando logres derrotar al profanador tendrás que recoger todo el botín y regresar a la caravana. Una vez de vuelta en la caravana, habla con Azala para obtener la última ubicación del acto 2. Ahora abre nuevamente el mapa del desierto y selecciona la última ubicación del acto 2. En esta nueva zona solo tendrás que avanzar a través de una serie de carros derrotando a los enemigos que te encuentres durante el camino. Al final de la fila de carros llegarás a la zona donde te enfrentarás al jefe final del acto 2. Para este enemigo, contar con resistencias al rayo es imprescindible, de lo contrario la batalla se volverá muy complicada. Entre sus ataques debes tener especial cuidado cuando invoques 2 pequeños pilares que generarán un rayo entre ellos. Esto te puede complicar aún más porque los pilares se desplazan por toda la habitación, obligándote a estar muy atento para esquivar tanto los ataques directos del jefe como el movimiento de los pilares. Además, el jefe te lanzará rayos que te pueden infligir un daño considerable si no los evitas correctamente. Cuando el jefe inicie su ataque de tormenta de arena, tendrás que buscar de inmediato a Azala, ya que ella creará una zona de seguridad alrededor de ella. De lo contrario recibirás daño continuo. Durante este asalto aparecerán enemigos adicionales que intentarán derrotarte, así que deberás luchar por tu supervivencia. Una vez haya reducido significativamente su barra de vida, el jefe pasará a su segunda fase. En esta etapa comenzará a invocar tornados de arena que se moverán por toda la habitación y cambiarán sus patrones de ataque, por lo que deberás estar muy alerta. Además de los tornados, generará bolas de energía que se desplazarán por toda el área, causando un daño continuo si te llegan a tocar. También invocará pilares similares a los de la fase anterior, aunque esta vez no se moverán, pero combinado con los tornados y las bolas de energía, reducirán el espacio seguro para esquivar los ataques de este jefe. Mantente en constante movimiento hasta que la barra de vida del jefe llegue a 0. Una vez que lo logres, interactúa con Azala para finalizar el combate y luego habla con ella nuevamente para recoger todo el botín. Ahora regresa a la caravana y sal por el lado izquierdo. Dentro del santuario encontrarás al encapuchado. Habla con él para que te revele su secreto. Finalmente tendrás que regresar con Azala para iniciar el viaje que te llevará al acto 3. Y eso es todo por hoy, valiente aventurero. Espero que esta guía haya sido de gran ayuda. Si disfrutaste tu estadía en la taberna de David, no olvides suscribirte y dejar tu like como tributo. Nos veremos en el próximo pergamino. Que tus aventuras sean legendarias.